Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Infinito, un poquito más tarde de lo que teníamos presupuestado, pero aquí estamos. Gracias a todos los que nos han escrito durante el día esperando este episodio. Hemos logrado finalmente grabarlo. Y también gracias a todos los que nos han escrito, nos han comentado en YouTube. Amelia, que nos había mandado desde México un mensaje con una crítica constructiva que ya la hemos solucionado. Amelia, muchísimas gracias por estar pendiente. La verdad, no lo teníamos del todo claro nosotros y te agradecemos por habernos hecho notar. Saludos de El Salvador, desde Cuba, desde México, desde los Estados Unidos, desde casi todas partes de Latinoamérica. Vizca, bienvenido. 8-2. ¿Hay como profundizar en el análisis de un partido que terminó 8-2 sin caer en obviedades? ¿Cómo te va, Jaime? Yo creo que se puede hacer un pequeño desglose de lo que fue el partido y después hablar un poco de las consecuencias que tiene el partido y el resultado en el futuro de los dos equipos, ¿no? Porque en el papel me parece que ambos veíamos esto, veíamos a un Bayern superior, varios goles, 2 goles, 3 goles por encima del Barcelona, pero quizás no 6 goles. ¿El partido termina con el cuarto gol del Bayern o tuvo vida después del cuarto gol del Bayern? Yo creo que el partido termina con el quinto gol del Bayern, porque de repente con el encuentro 4-2, el Barça dio la sensación de que con Suárez llegando al gol, de que Messi no estaba tan solo, de que con un gol más se hubiese podido dar la circunstancia de que el Barça se metiera en el partido y de que el Bayern dejase de hacer bien las cosas que estaba haciendo bien, pero lamentablemente no, ese momento nunca llegó, al contrario, siguieron llegando las jugadas importantes por parte del equipo alemán y siguieron llegando los goles de todas las facturas, goles de todos los colores, goles con Thiago Alcántara comenzando uno, el de Gnabry con un pase sin mirar a León Goretzka que extiende de primera, en fin, la factura de los goles habló a las claras de los problemas que tuvo el Barcelona de media cancha hacia atrás. Problemas incluso, Jaime, que surgieron a partir de los pies de Ter Stegen, porque de los pies de Ter Stegen suele el Barça salir muy bien, muy limpio, pero en este caso, la verdad que el portero alemán tuvo, yo creo que, a ver, un arquero que le hacen 8 goles, Jaime, vos que has sido arquero, o que sos arquero todavía porque no estás retirado, o sea, es difícil de excusar un arquero al cual le hacen 8 goles, porque por algo te hacen 8 goles, está bien, te patearon 26 veces, pero la verdad es que el Barça, a partir del juego de Ter Stegen, o de la poca garantía que dio Ter Stegen en el movimiento de la pelota, ya se metió en problemas. Te complico si te pregunto quién fue el mejor y quién fue el peor en el Barcelona. A ver, y yo creo que el mejor, el que más peligro generó fue Messi. De repente se asoció bien por el sector de la derecha con Semedo, hubo una buena descolgada de Sergi Roberto que pudo haber terminado en gol si el pase era bueno hacia Suárez, no terminó siendo buen pase hacia Suárez, pero digamos que el Barça había encontrado un sector sobre el sector de la derecha en el cual el Bayern no estaba bien parado porque no había un complemento para el movimiento de Messi junto con... porque Messi era el extremo y de repente el Barça hacía pasar a Sergi Roberto, porque claro, Messi en el 4-4-2 juega más adelantado. Entonces, con la pelota el Barça dijo, bueno, va Messi y pasa Sergi Roberto. Entonces, en esa situación se quedó solito Alphonso Davies en un par de oportunidades. O también no acompañaba a Semedo cuando partía desde atrás el portugués, el extremo de ese lado. Y de hecho los cambia en un momento Flick. El partido, después del gol inicial, que recibe el Barça creo que a los 4 minutos, gol de Thomas Müller, se encuentra con que en el primer ataque en serio, que es una pelota del Lenglet a Jordi Alba, que termina desviando con muy mala fortuna, con la pierna mala para él, David Alaba, le da una segunda vida al Barça. El Barça ya en ese momento, a los 7 minutos, Jaime, ya había visto que tenía problemas en la salida, que tenía que rectificar o tenía que retocar el método de la salida. Entonces, te digo, lo poco de peligro que generó, incluso tiene una posibilidad con el 1-1 de Messi, que Messi se invente una jugada y después se la pierde porque remata flojo ante Neuer. Tengo que decir que es otra vez Messi, pero claro, los anti-Messi me dirán, y este señor que se tomó, ¿no? Pero peor, y yo creo que tiene que ser los volantes.
Busquets tuvo un partido olvidable. Sergio Roberto tuvo un partido olvidable. Nelson Semedo tuvo un partido olvidable. Los centrales también, sobre todo Piqué. ¿Te parece? Ahí vamos a debatir. Yo creo que ahí es donde está el lado más flojo. A mí Piqué me parece de lo más rescatable. Y me acordaba mucho de una anécdota que contaba Oscar Ruggeri cuando él en el Ancona... Cada vez que Piqué salió a cerrar, salió a cruzar, sobre todo sobre la espalda de Semedo, no cerró nada. Sí, pero fíjate, me acordaba mucho de una anécdota de Ruggeri cuando él jugaba en el Ancona y iba a jugar a Fiorentina. Y el entrenador estaba muy preocupado por Batistuta. Y Ruggeri le dice, no te preocupes por Batistuta, yo me encargo de Batistuta, tú encárgate del resto. Y en parte me dio la impresión de que Piqué se encargó de Lewandowski. Lewandowski recién marcó el sexto. Fue todo lo que pasó alrededor. Claro, lo que pasa es que Lewandowski entendió en el partido que todo lo que iba a hacer lo iba a hacer sin la pelota. Sí, claro, pero ¿qué pasa? Si tú miras la foto fija de los goles, Piqué está sobre Lewandowski siempre. A ver, es el defensor central, toma el 9. Falló mucho, no, te lo digo porque falló con la pelota. Después, como líder de la defensa que es, no fue capaz de decir, no, tenemos que buscar una alternativa porque estamos saliendo mal. La pelota está saliendo mal jugada, nos están leyendo la salida y no tenemos un antídoto para encontrar un mejor modo de salir. Entonces, yo creo que ahí lo hago responsable a Piqué. De repente, lo que te decía, algún cruce malo, en un mano a mano no recuerdo que haya ganado ninguno decisivo, que es por lo cual se lo mide a los defensores, sobre todo a los defensores centrales, y sobre todo en el punto de liderazgo, porque desde atrás es donde se lidera a los equipos, y cuando vos ves que tus compañeros están flaqueando, hay que levantarlos de alguna forma, y yo creo que Piqué pudo haber observado esto. Lo que pasa es que también la ráfaga de la sucesión de los goles hace que el Barça, una vez más, no se pueda poner de pie una vez que se cayó. A mí el partido me hizo recordar muchísimo a Anfield. Y bueno, Anfield probablemente también tenga algunos paralelismos con Roma. Jaime, no puede ser que este equipo haya perdido 3 partidos en Champions en los últimos 3 años. Solo 3. ¿Y sí, qué derrotas? Sí, Vizca, pero te vas atrás y se comió 4 en París y se comió 3 en Turín. Lo que pasa es que una la pudo remontar, bueno, la otra 4 no. años. Claro, pero conocemos el fin y ya vamos a hablar de qué va a pasar. Y este programa se lo vamos a dedicar un poquito más al Barcelona. Ya profundizaremos en el Bayern cuando hagamos la previa de las semifinales, porque el Bayern tiene sus méritos, pero ese marcador abultado tiene mucho que ver con el Barcelona, Vizca. Entendemos lo que ha pasado hoy, pero ¿dónde comienza hoy? Porque un 8-0 no es un partido único, no se explica con un partido. Para ti, ¿dónde comienza el camino a este 8-2? Y para mí comienza en Berlín. Porque Berlín dio la sensación, dio la ilusión de que todo estaba bien. Entonces, en Berlín, cuando se queda Bartomeu al frente de la presidencia, después de que tiene que salir Sandro Rosell, el Barça me parece que se confundió, se golpeó el pecho, dijo somos el mejor equipo del mundo, tenemos que simplemente repetir lo que hicimos. Y lo que hicieron en esa temporada, que fue excelente, en una final durísima contra la Juventus, ya no se pudo repetir. El equipo, bueno, se encontró quizás con que Neymar empezó a pensar que iba a ser más que Messi y Messi debe ser difícil ser más que Messi con Messi todavía en el equipo. Quizás ahora, a partir de la próxima temporada, Messi tenga que empezar a asumir eso, que él va a ser importante, pero no el más importante, o que si Messi es el más importante para el equipo, significa que el equipo no está del todo bien, que es un poco, me parece, lo que debe empezar a asumir también Cristiano Ronaldo, porque son grandes jugadores, son cartas ganadoras, son hombres históricos, sobre todo en la Champions League, pero no pueden ganarla solos. Entonces, esa es la sensación. Entonces, cuando Neymar dice, a partir de ahora es mi equipo, y lo había demostrado en la remontada contra el Paris Saint-Germain, no sé si Messi estaba listo para decirle, es tu equipo. Como tampoco quizá habrá estado listo Ronaldinho, o quizás sí, con Messi. El tema es que cuando se vende a Neymar, empiezan los errores ya más gruesos. Se trae a Dembélé,
se trae a Coutinho. O sea, ni siquiera se puede traer a Coutinho porque no se llega en el plazo y tiene que llegar después Coutinho, recordarás a mitad de temporada. Si no me equivoco, Coutinho no puede jugar la Champions en ese segundo tramo porque el reglamento no se había reformado todavía, no se había modificado. Coutinho ya después definitivamente, cuando Dembélé no despega y todo lo demás, ya se va Iniesta. No se puede hacer cargo de la posición de Iniesta, tampoco como el cuarto mediocampista o el tercer delantero. ¿Por qué? Porque de repente tenía esa losa pesada que era el designio que había marcado Jürgen Klopp, que él no tenía la capacidad de ida y vuelta para ser ese tipo de delantero o de mediocampista, de interior izquierdo, que necesitaba el Barcelona. Entonces, después de todo esto, llega Griezmann. Entonces, con los 3 jugadores que han llegado para cubrir a Neymar, no hacemos a Neymar, ni la mitad de Neymar. Y con Messi mermando, con Suárez mermando, bueno, yo creo que ahora, después los entrenadores han perdido cada vez más fuerza ante el vestuario y ante la dirigencia, porque quizá la dirigencia haya perdido la fuerza también ante el vestuario. Un poco lo que pasó, y perdonen el paralelismo, con el Real Madrid, con los Galácticos, en la primera época de Florentino Pérez. Florentino Pérez dijo cuando renunció, cuando se fue, que él había perdido su imagen ante el vestuario porque había consentido mucho a esos jugadores. Y acá también me parece que hay muchos jugadores consentidos, Jaime. Sí, mira, yo me voy a un año antes de Berlín. Para mí ahí es cuando se descarrila el rumbo. Porque creo que estaba todo muy encaminado, con Rosell como presidente, con Vilanova como sucesor de Pep Guardiola. Estaba encaminado. Seguía el modelo de lo que había sido exitoso antes, más allá de que había comenzado con Laporta. Lamentablemente tiene que dejar el equipo Vilanova, por motivos que todos sabemos. Que bueno, eso es 2013. 2013, sí, pero marco 2014 porque entre que sucede esto y se trae a Tata Martino, pero al mismo tiempo aparece el juicio por Neymar y tiene que salir Sandro Rosell. Entonces, una plantilla poderosísima, muy exitosa, se encuentra con un presidente improvisado, porque asume la presidencia el que venía en la fila, y un entrenador improvisado, no por desmerecer al Tata, sino que fue a 2 semanas de inicio de temporada, entrenador nuevo por fuerza mayor. Pero eso fue en 2013. Claro, pero eso ahí... Bueno, lo de Tito es 2013, porque Martino asume en agosto de 2013, claro, y pierde la Liga en 2014. Claro, pero Rosell trae a Martín. Y correcto, la temporada la acaba Bartomeu. Bartomeu llega en enero de 2014. O sea, son esos 6 meses. Son esos 6 meses. Entonces te encuentras con una plantilla muy poderosa, por su jerarquía, con un entrenador improvisado, un presidente improvisado. Ahí es cuando la jerarquía se cambia. Llega Luis Enrique y aparece ese ciclo exitoso del que tú marcas, porque la plantilla era tremenda, ¿viste? Estamos hablando de lo que era el mejor equipo de la historia del fútbol a criterio de muchos, donde posiblemente coincidamos. Ese equipo te sostiene, pero ese equipo empieza a desarmarse y no te das dando cuenta, pero se te va yendo Xavi, se te va yendo Dani Alves, y cuando Iniesta. Viene el golpe importante es ahí, cuando se te va Neymar y se te va Iniesta. Y te das cuenta que lo que quedaba ya no está como estaba, que son los 7 salarios pesados de la masa salarial, y que te equivocaste en lo que trajiste, porque has hecho el resumen de lo que trajiste, no voy a repetir lo que dijiste. Y ese es el momento donde llega Roma. Roma llega menos de un año después de que se va Neymar, menos de un año después de que Luis Enrique dijo que este equipo no se le puede sacar más, y justo antes de que Iniesta se vaya. Ahí llega Roma. Y a partir de ahí, esta directiva no captó las señales de que el ciclo había acabado, de que le quedaba una estela, que le alcanzaba en la Liga, que le alcanzaba en la Copa del Rey, pero que ya no era lo mismo. Y hoy está contra las cuerdas, porque sabe que tiene que mejorar, pero sabe que los cambios para mejorar el club a futuro le van a costar las elecciones, me parece. Y ahora sí podemos hablar de cómo se corrige, de cómo el equipo vuelve a
buscar una curva ascendente, porque más abajo que esto, el Barça nunca en su historia ha caído. Bueno, yo creo que la final del 94 es un punto también muy bajo, perdida ante el Milan por 4-0, porque la verdad que perder una final, este equipo no estaba para una final. Y vos me dirás, bueno, pero aquel llegó a la final. Sí, pero cuando uno pierde una final 4-0, ese resultado, ese partido marcó el fin de ciclo, marcó el fin de Johan Cruyff como entrenador de... Bueno, no en ese momento, pero a partir de allí ya se va su Bizarreta, en fin, ya todo empezó a verse que tenía fecha de vencimiento. Y lo que había sido lo ilusionante del Dream Team, ahí tocó fondo y a partir de ahí se empezó a desintegrar. Yo creo que el Barça está en una postura, en una situación histórica muy difícil. ¿Qué entrenador puede llegar en estos momentos, Jaime, sabiendo que tiene que hacer cirugía mayor, pero con un presidente al cual le queda un año de mandato y que no sabe si va a ser reelecto? Entonces, se habla de Pochettino hoy por hoy, porque el Español no sería traición para el Español, porque el Español está en segunda y bla, 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 que no sería traición lo de Pochettino. Ponerle que Bartomeu lo haya convencido a Pochettino. Pero ahora, yo creo que hay que tener un gran respaldo para hacer esta cirugía. O sea, yo creo que por ahí Bartomeu ha perdido un año, porque él tendría que haber encarado esto hace un año, después de la debacle de Anfield. Pero era difícil. No sé qué es lo que le dijeron a Bartomeu para convencerlo de que Valverde se tenía que quedar. Pero después, supuestamente, algunas de esas voces hablaron con él después de la eliminación frente al Atlético de Madrid en la Supercopa Española, en Arabia Saudí, pidiéndole que se fuera Valverde. O sea, se pidió el cambio, se pidió la salida de Valverde. Y aquellos que pidieron la salida de Valverde y vieron con buenos ojos la llegada de Setién, o sabían que no había mejor opción a Valverde por fuera, o no había ni siquiera un plan B, entonces esos también se tendrían que ir. Yo no sé quiénes son de nombre, pero se habla que gente en el plantel le dijo a Josep María Bartomeu, presidente del FC Barcelona, que había que terminar con la era de Ernesto Valverde. Y probablemente la era de Valverde se había terminado, no te digo en Roma, porque no se puede ser tan duro, porque ese año el equipo, si no me equivoco, gana Copa y Liga, pero sí, ya después, en la temporada siguiente, yo creo que después de Anfield era eso, hasta ahí llegó. No se actuó a tiempo, esta temporada ha sido totalmente negativa, histórica en cuanto al hecho de no conseguir títulos como había ocurrido en la última de Rijkaard. Y bueno, es volver a empezar. Pero ¿cómo? Es cierto, Jaime. Cuando Rijkaard termina, él deja la base armada para el proyecto de Guardiola. ¿Por qué deja la base armada? Porque había todavía elementos que no habían llegado al fin de su trayectoria y que tenían ganas de continuar, pero también porque venía algo con fuerza en la estructura de la Masía. Es cierto, vos me dirás, ¿qué jugador se afirmó de la Masía en aquel? Bueno, Busquets, Pedro, Messi. Pero Messi ya había debutado. O sea, es lo que me digas que alguien va a firmar en primera a Ansu Fati y a Riqui Puig y a Araujo. No, sí, no. Que son jugadores que ya han debutado en primera. Busquets y Pedro. Sí. Porque ellos dos son los dos grandes descubrimientos. Él lo tenía en el Barça B y lo subió a la primera. Pero ¿cuál fue el mérito de Guardiola o el mérito para mí, el mérito de Laporta? Que Guardiola, un emblema del club. A ver, él lo que hizo fue limpiar la casa. Llegaron muy buenos refuerzos. Muy buenos refuerzos, Jaime, porque llegó Dani Alves, llegaron muy buenos jugadores para levantar ese equipo. Creo que llegó Keita también, llegó Thierry Henry, si no me equivoco. No, ya estaba. Ya estaba Thierry Henry. Sí. Bueno, pero Keita, creo que, bueno, Vidal ya estaba también. Llegaron 2 o 3 jugadores que fueron fundamentales, dos o tres muy buenos refuerzos. Llegó con Alves, los dos canteranos. Alves seguro es uno de ellos. Y de ahí Vizca, Alves. No sé, llegó Mascherano. No, llegó después. No, llegó Alves. Llegó Alves y Keita, me parece. Porque el que jugaba ahí era Yaya Touré, que ya estaba. Ah, correcto. Que vino bajo Rijkaard. Entonces, te lo repaso rápido para que veas. Valdés estaba. Alves llega, que es el fichaje estrella.
Sí. Márquez y Puyol los centrales. Piqué vuelve como proyecto. Piqué no era titular en el primer año. Sí, se afianza porque se lesiona Márquez. Avidal ya estaba. Touré estaba. Iniesta estaba. Xavi estaba. Messi estaba. Eto'o estaba. Henry estaba. Correcto. Sí, más que nada son las salidas. La salida de Deco, la salida de Ronaldinho y la llegada de Alves. Sí. Y la progresión de Busquets. Es que ese es el mérito de Laporta, que le creyó a un Guardiola inexperimentado en ese momento, era el debut de Guardiola como entrenador. Pero que ya había dirigido al filial. Sí, pero le creyó. Ya conocían cómo trabajaba. Correcto, pero le hizo y caso él ya conocía de el club, del jugador y de saber lo que había abajo. Correcto, pero le hizo caso de entender que estos hombres que le habían dado tanto al club iban a restar más de lo que iban a sumar. Y hoy te encuentras con un panorama similar en el cual yo creo que hay 7 jugadores, porque el 80% de la masa salarial rica del Barcelona está distribuida entre 7 jugadores. 7 jugadores que todos superan los 32 años y que ya han vivido sus mejores momentos. Messi incluido, pero creo que ese es el último que hay que tomarlo en cuenta. Para que este equipo pueda reconstruirse, necesitas que la mitad de sus jugadores salgan. Primero, porque futbolísticamente han demostrado que no puedes armar el proyecto alrededor de ellos porque la edad no se los permite. Y segundo, porque tú no puedes fichar si no liberas el 40% de la masa salarial. Bueno, con el dolor del alma, es una generación dorada, pero el club está en una encrucijada porque necesita ese dinero. Y es tan pobre la gestión que se ha hecho que todos tienen contrato al menos un año más. Entonces no te lo puedes sacar de encima mañana. O gratis. O gratis, exacto. Bueno, yo creo que, los grandes veteranos deberán entender que o se pueden colocar en el mercado o, en fin, se puede pactar una salida, pero que ya no están brindándole lo mejor al club. Entonces, los Suárez, que no están para ser titulares indiscutidos. Y eso me parece, sin conocer el interior del vestuario, que el primero que lo tiene que saber es Messi. O sea, el que llegue lo va a tener que convencer a Messi y le va a decir, mira, cuando yo te vea que tenés que rotar, vas a rotar. Nada de caras largas. Cuando yo vea, por ejemplo, en este partido, Jaime, porque ¿qué era lo que tenía Guardiola? Alternativas, opciones. Y tenía el poder para poder cambiar, para poder hacer que Messi en un partido jugara de extremo, en otro jugara de falso 9. Porque ahora, por ejemplo, el Barça pudo haber buscado alguna otra alternativa. Es decir, mira, imagínate esto. El Barça sale con Griezmann, Messi y Ansu Fati adelante. Sí. Y con Rakitic de mediocentro, más De Jong y, no sé, alguien que él vea bien. Riqui Puig. Era otro equipo, ¿no? Está bien, no me vas a decir que... Sí, pero era un equipo opuesto. No, es que el problema no es con el resultado opuesto. Era un equipo que tenía que venir aceitado. No tenía que haber llegado el partido con el Bayern y haberlo tirado. Exacto. ¿Por qué? Porque le iba a pasar lo mismo. Y bueno, pero lo que pasa es que en el discurso de Setién y en la forma de hablar de Setién, a mí, yo no estoy en el vestuario con él tampoco, pero a mí no me convence. Bueno, sí, vamos a ver, estamos viendo, sí, los jugadores y tal. A ver, Messi fue contundente después del partido frente a Osasuna. Jaime dijo, hicimos todo mal en la temporada. Estamos haciendo sufrir al público y le debemos unas disculpas. Después dijo, bueno, logramos hablar con este señor. No entiendo qué cambió en 4 días. Sí, flaco, pero el que jugó los 90 minutos en todos los partidos fue Messi. Correcto. Entonces, a mí me parece que a veces Messi, por humildad, se incluye en la crítica, pero no tiene autocrítica. Es decir, él dice, me incluyo en la crítica porque se ve feo que yo no me incluyo en la crítica, así no esté haciendo nada mal. Pero le pasa lo que le pasa a los grandes. Tienen que empezar a asumir cuando va llegando su ocaso que ya no son la primera figura. Y de repente cuando él entienda que no está para ser la primera figura, pero sí que todavía puede ser figura, aunque no la primera, y que la primera va a tener que ganar lo que gana él, él va a tener que dar un paso para que llegue el hipotético Neymar. ¿Me explico? O sea, si Messi no da ese paso, el hipotético Neymar no va a llegar. Porque tampoco, aunque llegara el hipotético Neymar, a este equipo no lo va a salvar una sola persona, salvo que sea un entrenador como Guardiola. Pero porque esa sola persona, si lo va a salvar, va a tener que tener las ideas y la decisión y el poder para hacer todos los cambios que hay que hacer
ante la situación de un equipo que hace rato, lo venimos diciendo, Jaime, se ha descompuesto hace rato. Sí, pero ahí yo creo que Messi puede ser la primera figura, bien rodeado. Bueno, Pero puede ser la primera figura si él interpreta que no tiene que poner cara largas cuando roten ni cuando lo saquen a su gran amigo. Se llame Suárez, se llame Griezmann, se llame el que ese es sea. el problema. Es que el principal problema, creo yo, a vista del entrenador, es la relación de Messi y Suárez. Y cuando tú tienes que comenzar a reconstruir este equipo, para mí hay dos nombres principales para que el equipo vuelva a tener sostén. Suárez, Busquets. Todo el resto puedes manejarlos, todo el resto puedes tenerlo un poquito más maquillado. A Piqué lo puedes maquillar con un buen mediocampista de contención, a Messi lo puedes maquillar con un centro delantero más Griezmann que puedan ejercer el bloque de presión alta. El propio Alba lo puedes proteger con un mediocampo más manejable y alternarlo y ir haciendo un recambio más esporádico en esas posiciones. Pero a Busquets no lo puedes maquillar, porque Busquets es el equilibrio del equipo. No, pero también, a ver, en esta bocanada de fútbol fresco, de aire fresco de fútbol, en confinamiento o semiconfinamiento, postconfinamiento, aunque sin público en los estadios, estamos viendo un fútbol mucho más dinámico. El Barça no es capaz de entregar ese fútbol dinámico, Jaime, con mediocampistas, con estos todoterrenos, por ejemplo, que tiene el Leipzig, o de repente, si podemos hablar también de Atalanta, aunque Atalanta quizás con otra clase de juego defensivo, pero me da la sensación de que estos medios del Barça no pueden jugar así y no pueden enfrentarse a equipos que jueguen así. Y lo habíamos marcado en la Liga, desde el momento del partido contra el Granada, por ejemplo. Sí, pero también me parece que son medios. El Barça se ha llenado de unos ciertos medios que no tienen la calidad que necesita para que tenga un tridente ofensivo. Porque, a ver, Vizca, los equipos que juegan con tres arriba son porque en el medio tienen a uno que hace el trabajo de dos. En el Madrid es Casemiro, en el Barcelona lo fue Xavi en su momento, lo es Henderson en el Liverpool. Por eso puedes jugar con tres arriba, porque en el medio tienes a alguien que te hace el trabajo de dos hombres. Hoy el Barça no tiene ese hombre, porque Busquets no tiene las piernas para hacerlo, y porque por mucho esfuerzo que tenga Vidal, Vidal es un hombre de lucha, de llegada, pero Vidal no es un hombre que te va a poner de cara al arco. Y Sergi Roberto es más parecido a Vidal que a Iniesta, por ejemplo, en ese sentido. Y Riqui Puig, pues es un proyecto que yo lo veo más cerca de los delanteros que cerca de Busquets, a día de hoy. Sí, a ver, yo creo que el Barça también va a necesitar una persona inteligente y con mucha personalidad para tomar las decisiones que se tomaban antes en el campo. Por ejemplo, Piqué necesitó de un Puyol y también Busquets necesitó de Xavi y de Iniesta. Y Messi Los necesitó necesitó de también Xavi. en la selección. Entonces, estos jugadores eran los que tenían la voz de mando en el campo para decir, ahora hacemos esto, ahora hacemos aquello, esto lo dejamos de hacer, ahora salimos allá, ahora vamos de pelotazo, ahora jugamos largo, Messi baja un poco más. Todas esas decisiones partían desde el banco de suplentes, pero también los ajustes, hay veces que los tienen que hacer los jugadores, porque los jugadores son los que están en la cancha. Este equipo, al primer golpe, y no pasó aquí, sino que pasó en Roma, pasó en Anfield, pasó en Lisboa, o sea, al primer golpe se cayó. Bueno, en este caso no fue al primer golpe, fue al segundo o quizá al tercero. Sí, Entonces, pero porque el otro se hizo el autogol. A ver, pero fíjate, exacto. acá nosotros hemos analizado y lo hemos hecho en varios episodios la pérdida de liderazgo en el Atlético de Madrid. Y que lo que más le ha costado a Simeone es reemplazar a Thiago, a Gavi y a Godín, sus capitanes. Porque es por donde baja quien refleja al entrenador en el campo, tanto futbolística como anímicamente. Y hemos ponderado la figura de Sergio Ramos, Sí. que es la clave del éxito del Real Madrid este año, Sergio Ramos. No como central, sino como emblema. Bueno, este equipo perdió desde un punto de vista netamente de liderazgo. Perdió a Puyol, perdió a Valdés, perdió a Xavi. Porque Iniesta no estaba a esa altura en cuanto a
llevar el barco hacia adelante. Vizca, el otro día vi el informe Robinson de España campeona del mundo, que está ahí en YouTube si lo pueden ver. Y escuchaba a Xavi y a Puyol, justamente. Yo decía, con estos dos en una pierna, el Barça no estaría en la situación en la que está. No. Porque no hubieran permitido que el equipo llegue a esta situación. Bueno, Jaime, la última Champions llega con el último partido de Xavi en el Barcelona. Sí, correcto. Totalmente. ¿Qué te indica eso? Que se fue Xavi y ya no supieron ganar más. ¿Sabes qué pasa? Que a veces... ¿Sabes por qué? Aparte, ¿qué es lo que simbolizó Xavi y Puyol? Porque ellos vivieron la época mala del Barça. Hay veces que hay que vivir una época mala para saber interpretar cómo llegar a vivir la época buena. Entonces, esta es la época mala del Barça que estaba acostumbrado a vivir la época buena. ¿Y qué es lo que le está ocurriendo? Por haber vivido tanto tiempo en la época buena, el equipo no sabe salir de la época mala. Entonces, aquellos jugadores con Van Gaal, habían vivido los revolcones con Antich, no encontraban la fórmula, no encontraban el medio. Cuando Cruyff empezó a asesorar, llegó Rijkaard. Se avanzó, se llegó a ganar en París. El equipo volvió a recobrar la potencia europea, pero se volvió a caer. Tuvo que llegar Guardiola. Y bueno, Guardiola llegó con tanta potencia que el equipo no lo pudo aguantar a Guardiola. Es que, Porque ¿qué es esto es lo que a campeonitis? veces ocurre. El éxito cambia todo. Es que eso, ¿qué es campeonitis? Campeonitis es cuando te olvidas de cuando la cosa no iba bien. Uh-huh. ¿Y por qué, si te vas al Atlético, por qué el equipo del pueblo se ha aburguesado? Porque quedó muy lejos. El descenso y la lucha por la permanencia. Claro. ¿Y por qué este equipo, este Barcelona, le cuesta el doble? Porque, Vizca, estamos hablando el día de hoy que han pasado 12 años de la última vez que no ganó un título. Es una locura. 12 años seguidos ganando al menos un título. Uh-huh. Hay muchos jugadores de esta plantilla, por no decirte todos, porque creo que solo queda Messi de aquel equipo del 2008. Nadie en esta plantilla ha tenido una temporada sin haberse llevado una medalla a la casa. Y eso te hace pensar que todo va bien, que todo va bien, que todo va bien. Ahora, también este fútbol tan dinámico, este fútbol tan total, de tanta calidad, de tanta maravilla, a veces cuando hablamos de liderazgo y jerarquía lo confundimos con pegar patadas. Y no. Exacto. El mejor equipo de la historia tuvo liderazgo y tuvo jerarquía en Puyol y en Xavi. Y hoy los equipos no lo tienen. El Bayern lo tiene. Sí. El City no lo tiene. Vamos a ver qué pasa con el City. El Leipzig tiene muchísimo fútbol. Pero si llega una situación apremiante de carácter, donde requiera carácter, donde el fútbol no alcance... No ha ganado nada. Sería muy extraño que lo primero que ganara fuese la Champions, pero puede pasar. Sí, exacto. Entonces, esa confusión del carácter con pegar patadas le ha hecho un daño tremendo a algunos equipos y que eso los ha llevado a un declive sin que nadie pueda dar un golpe sobre la mesa, patear la mesa y decir, estamos mal. Uh-huh. En fin, mi querido y estimado. Bueno, el Bayern sale muy fortalecido de esto, quizá más fortalecido de lo que esperaba, porque el partido creo que le cuesta un esfuerzo, pero mucho menos esfuerzo del que suponía. Sale reforzado porque... ¿Escuchaste a Müller? ¿Perdón? A Müller, le preguntaron a Müller, justamente con lo que decía, le preguntaron a Müller si se acordó del partido del Mineirao, del 7-1 contra Brasil. Y Müller dijo, no, dice, porque aquel día fue un poquito más casual la ventaja. No fuimos tan superiores a Brasil como el marcador lo marcó. Hoy pudimos haber hecho más goles. O sea, el tipo que fue protagonista de las 2 goleadas de la época te dice que aquel resultado de 7 fue mentiroso y que este 8 fue corto. Y bueno, si lo dijo él, que estuvo en la cancha y que hizo el primer gol en ambas circunstancias, me parece que le tenemos que creer, Jaime. Pero sale reforzado este equipo en el juego ofensivo. Atrás va a tener que corregir ciertas cosas, pero si el City, si pasa en el partido del sábado frente al Olympique Lyonnais, yo creo que deberá mostrar eso que marcabas muy bien. Para ser campeón hay que tener carácter. Carácter no significa pegar patadas, significa tener la personalidad para saber vivir las circunstancias que el partido te va tirando. El rival subiendo, uno bajando,
estando en confusión, diciendo ahora, muchachos, nos concentramos porque hay que tirar la pelota larga, vamos a presionar arriba, o nos tiramos atrás y hay que aguantar el partido. En fin, esa voz de liderazgo es muy importante, y no es la voz de las patadas, porque las patadas no hablan. Entonces, a este Barça le ha faltado liderazgo. Este Bayern tiene liderazgo, tiene gol. Vamos a ver si el próximo rival lo pone a prueba en el aspecto defensivo, porque un Barça muy regular, un Barça muy malo, diré, le llegó un par de oportunidades y le pudo haber hecho varios goles. Y eso que no le llegó mucho. Ha sido un gusto. Jornada larga para ti. Y bueno, mañana estaremos aquí para analizar el cuarto semifinalista y profundizar en lo que serán las semifinales de esta Champions. No está llena de sorpresas, no me parece que está llena de sorpresas, pero está muy interesante. Está interesante. No sé si de repente para cierta gente, para cierto público, perderá fuerza porque no hay un equipo español después de la última vez que no hubo, creo que fue en 2006-2007 en la ronda de semifinales. Solamente 3 veces, esta es la tercera vez en el siglo XXI, y ya estamos en 20 años del siglo XXI, que esto está ocurriendo. Tampoco hay un equipo italiano. Hay 3 entrenadores alemanes, hay 2 equipos alemanes, hay una eterna promesa, como es el Paris Saint-Germain, puede haber otra eterna promesa, como es el Manchester City, pero eso lo veremos en la jornada del sábado, Jaime, y ahí analizaremos un poco lo que puede llegar a pasar, los favoritos. El de hoy sí, ese sí que es favorito, el Bayern, pero sí. Creo que son 19 victorias consecutivas, 28, si no me equivoco, 29 partidos sin perder desde el mes de diciembre. Bajo Flick, que ha dirigido en 34 partidos, este equipo solo ha perdido 2 veces. La transformación que ha mostrado este señor es asombrosa. Y eso que el equipo venía en crisis con Niko Kovac. Eso sí, en la crisis no había perdido un partido en la Champions, había ganado todos y también le había metido una goleada histórica al Tottenham en Londres. Bueno, mañana hablamos de los entrenadores alemanes porque también hay 3 en semis y de las 5 grandes ligas, 3 fueron ganadas por entrenadores alemanes, lo cual no es poca cosa. Pero ojo lo de Flick, ¿no? A ver, Pep llegó a apagar un incendio y fue lo que fue. Simeone llegó a apagar un incendio y es el mejor entrenador en la historia del Atlético de Madrid. Zidane llegó a apagar un incendio y es lo que es. Y Flick llegó a apagar un incendio. O sea, Flick fue interino y después de 2 jornadas o 3 jornadas, no, se queda. Y bueno, Vizca, mañana nos encontramos. Hasta mañana.